Bueno, hola, buenas tardes. Ahora sí vamos a empezar formalmente. La presento a Mercedes, aunque todos también la conocemos. Mercedes es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es actualmente investigadora adjunta de CONICET de nuestro instituto y también es docente de 2 maestrías, en teledetección una y SIG, dictada por la UNICEN, y por una de aplicaciones de la información espacial dictada por el Instituto Gulich de la CONAE y la Universidad Nacional de Córdoba. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con el uso de series de tiempo de distintos tipos de productos satelitales para aplicaciones climáticas, ecológicas y agronómicas. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Gracias, Mariela, por la presentación. Bueno, me presento Mariela. Lo que les voy a contar un poco hoy es, se podría enmarcar como teledetección del ciclo hidrológico, porque son distintos aspectos del ciclo hidrológico que yo abordo desde la teledetección. Entonces, para arrancar, para los que no son de la línea de teledetección, ¿qué es la teledetección? Una definición amplia y tal vez no del todo útil es adquisición de datos sobre un objeto sin estar en contacto con él. Si usamos esa definición, muchos de los que trabajan en este instituto, de un modo u otro, están haciendo teledetección. Todos los que usan imágenes de sondas o telescopios, también se podría considerar que están haciendo teledetección porque están estudiando objetos sin estar en contacto. Algo más específico de la línea de trabajo en la que estamos nosotros, en el grupo, sería obtención de información de la superficie terrestre y la atmósfera usando la radiación electromagnética medida desde la altura. Entonces ahí ya se acota a aquellos que miramos desde el espacio, en vez de mirar hacia afuera, más hacia el espacio exterior, hacia la Tierra. ¿Sí? Y después, en el marco de las ciencias naturales, lo que buscamos es comprender cómo esa energía electromagnética interactúa con los objetos de la superficie terrestre y usar eso para obtener información para aplicaciones específicas. ¿Sí? No solo por tener información en sí, sino para usarla para alguna cuestión específica, disciplinar de las ciencias naturales. Entonces, bueno, acá, sobre todo los que están aquí, que son todos físicos, tienen más en claro que yo el espectro electromagnético, pero para los que no lo son, podemos decir que desde el punto de vista de la teledetección, podemos dividir el espectro electromagnético en una región óptica, una región térmica y otra de microondas, de acuerdo a la longitud de onda, la frecuencia de la radiación, pero también se puede separar en cuanto a si vamos a observar energía reflejada o energía emitida por la Tierra. Entonces, también a la par de eso, tenemos que podemos usar sistemas pasivos en los cuales tenemos un sensor a bordo de un satélite o de un avión que va a registrar la energía que le llega, que no emite ese mismo sensor, sino que la fuente que genera esa energía va a ser o el Sol o la emisión de la superficie terrestre en alguna longitud de onda. Y por otro lado podemos tener sistemas activos en los cuales la fuente generadora de la energía que se va a medir es el mismo sensor que va a medir. ¿Sí? Esto es el caso en el radar o en el LIDAR. Entonces, en el caso de vamos a ver una pequeña pasada por cada uno de estos tipos de teledetección. Cuando estamos trabajando en la región del óptico, ¿sí? Lo que estamos viendo es, registramos desde un satélite la energía que llega del Sol a la Tierra, que interactúa con los objetos de la superficie, y lo que se refleja de esa energía que llega del Sol es medida por un sensor a bordo de un satélite. Entonces lo que estamos viendo es la reflectancia de los objetos en la superficie. Si pudiéramos cubrir continuamente todas las longitudes de onda, ¿sí? Del rango óptico, tendríamos lo que se llama una firma espectral, que es la caracterización de los objetos de la superficie de acuerdo a cómo es la reflectancia en cada una de las longitudes de onda. Y eso se usa para distinguir, se puede usar para distinguir distintos objetos de la superficie. Por ejemplo, en este caso tenemos que la firma espectral de la vegetación es muy distinta que la de los suelos, la del agua, ¿sí? Son 3 tipos de coberturas así muy claros. Suelos, agua y vegetación tienen firmas muy distintas y esa es la información que nosotros vamos a usar para obtener, para saber qué es lo que hay en el terreno, ¿sí? O para obtener algún dato sobre o el suelo o la vegetación o el agua. En general, no se tiene una firma continua, sobre todo de sensores satelitales, sino que se tiene un muestreo de eso de acuerdo a
las bandas que tienen los distintos satélites, ¿sí? Que podemos tener ubicadas en distintos lugares, ¿sí? del espectro electromagnético, que nos van a dar un muestreo de esto. Y con eso vamos a trabajar. También esto lo que se hace es, a partir de las firmas espectrales, se han construido índices que sintetizan esa información para trabajar no con toda una firma espectral, sino con un valor. En el caso de los índices de vegetación, lo que se quiere es realzar la contribución de la vegetación a la respuesta y maximizar las diferencias o tener alguna variable que me ayude a discriminar mejor lo que le pasa a la vegetación. Se desprenden de la firma espectral y entonces, en un caso, el más conocido es el NDVI, que es índice verde de diferencia normalizada, que lo que hace es, la reflectancia, lo que quiere es maximizar esto que tenemos aquí, que es este salto entre el rojo y el infrarrojo cercano, que tiene mucho que ver con qué tipo de vegetación o cuál es el vigor de la vegetación, ¿sí? Entonces, se usa mucho. Y otros índices bastante usados, que usan otras longitudes de onda, pero que tienen la misma construcción, se usan, por ejemplo, para evaluar el estado hídrico de la vegetación o si hay agua entre parches de vegetación. Eso como ejemplo. Si vamos al térmico, a la parte térmica del espectro electromagnético, lo que se hace es medir la radiación que emite la Tierra en una porción del infrarrojo, y sabemos que todos los objetos que tienen una temperatura mayor al cero absoluto emiten energía en alguna longitud de onda. La Tierra de acuerdo a la temperatura que tiene su pico de emisión en el infrarrojo, y entonces eso se usa para tratar de obtener la superficie de los objetos de la superficie terrestre. Entonces, bueno, se puede obtener la temperatura de brillo de acuerdo a la reflectancia o a la radiancia que emite la Tierra en esas longitudes de onda, y a partir de eso, si uno tiene la emisividad, puede calcular la temperatura de la superficie. Quiero remarcar para los que están, si hay alguien que está mirando, que tenga más que ver con la meteorología, que la temperatura esa es de la superficie y no del aire, que suele ser una confusión una discusión que a veces he tenido con gente del palo de la meteorología, porque ellos evalúan la temperatura en el suelo, pero del aire que está por encima, y hay que remarcar que no es del aire, sino de la superficie en sí. Y después, si pasamos a las microondas, tenemos la ventaja que tienen la ventaja, la radiación en las microondas, es que no son absorbidas por los gases de la atmósfera y que pueden atravesar la cobertura nubosa. Entonces, por un lado, nos van a dar imágenes satelitales cuando las del óptico no van a estar porque hay nubes, que nos van a impedir ver lo que pasa debajo, y también puede atravesar la vegetación y darnos información sobre el suelo, sobre lo que hay debajo, ¿sí? De acuerdo a la longitud de onda. Entonces nos va a dar una información, si bien también vamos a estudiar el suelo y la vegetación, nos va a dar una información distinta que la que obtenemos con el óptico. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver, más que las condiciones por ahí bioquímicas de la vegetación que veíamos con los sensores en el óptico, vamos a ver la estructura y las propiedades dieléctricas de los objetos. Y entonces vamos a distinguir qué es lo que hay en el terreno de acuerdo a estas dos características. En cuanto a la estructura, vamos a estar viendo los elementos que tienen más de unos milímetros, y nos va a importar el tamaño, la forma y la orientación de los objetos que estén sobre la superficie. Y aparte, el suelo que está por debajo de la vegetación no es un espejo, sino que nos va a importar, en el caso del suelo, qué rugosidad tiene y cuánto es la humedad que tiene, ¿sí? No va a ser lo mismo un suelo seco que un suelo húmedo. Y en el caso del océano, la parte estructural está relacionada con la rugosidad superficial del mar, que nos puede dar información sobre las olas o la velocidad del viento, y las propiedades eléctricas están más relacionadas con la salinidad del agua, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a la teledetección, es rápidamente un pequeño pantallazo, ¿sí? Y ahora algo sobre el ciclo hidrológico. Lo primero que todos sabemos es que el agua es esencial para la vida, ¿sí? Que un poco más del 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua.
y este agua no es que está inmóvil, sino que está en constante circulación, no solo circulación entre estados y entre lugares, digamos, entre compartimentos. Y este movimiento es lo que se conoce como ciclo del agua, ¿sí? Lo que nos importa, aparte de los movimientos, son la cantidad de agua contenida en los distintos reservorios, también es muy importante para estudiar qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, la humedad del suelo, ¿sí? Es un componente muy importante del sistema climático y se declaró variable esencial, ¿sí? por la Organización Meteorológica Mundial, porque integran varios procesos del ciclo hidrológico. Entonces nos va a importar el movimiento de agua, si entre las componentes que pueden ser la precipitación, la evaporación, la infiltración, la escorrentía y la percolación, y nos va a importar cómo todo eso se integra en el contenido de agua que hay en un suelo. Entonces, ¿por qué me estoy centrando en el ciclo hidrológico? Aparte de que el agua es vital, porque ahora últimamente está muy afectado por cambio climático, ¿sí? Y se espera que haya cada vez más, que se vaya afectando progresivamente cada vez más a medida que el cambio climático avanza, y las consecuencias de la alteración del ciclo hidrológico son muy fuertes sobre la vida y la economía de las regiones, ¿sí? Entonces se prevé, los informes del IPCC prevén, y ya se está observando, que se van a ir intensificando los eventos extremos, cada vez más sequías e inundaciones en su frecuencia y en su severidad. O sea, cada vez va a haber más eventos de sequía y de inundación y cada vez van a ser más severos. Entonces, por eso queremos estudiarla un poco. A ver qué podemos hacer con esto. Entonces, vamos a arrancar por las sequías. Yo lo que me estuve enfocando últimamente, los que le voy a contar, son distintos estudios sobre sequías, anegamientos y los estados de los humedales, ¿sí? Todo tiene que ver con el agua, por falta o por exceso. Entonces, arrancando por las sequías, sabemos que hay un montón de definiciones de sequía, de acuerdo ni los meteorólogos mismos no se ponen de acuerdo en una única definición, pero coloquialmente podríamos decir que es un periodo en el cual falta agua, así tan coloquialmente como es. En algún lugar del ciclo falta agua. Esta falta de agua es una de las causas más importantes de afectaciones por desastres en el siglo XX. ¿Sí? La ONU, hay estudios de la Oficina para la Prevención y Riesgo de Desastres, que tiene estadísticas, donde dice que en la sequía de 2015 en el mundo, solo en esa sequía se afectaron 50 millones y medio de personas. Causa un tercio de las pérdidas globales de la producción agrícola en el periodo 2005-2015. Esto tiene que ver con la cantidad de dinero perdido, pero también con la afectación de la vida de las personas por la falta de producción de alimentos y la degradación de los suelos, que hicieron un efecto a largo plazo para la producción de alimentos futura después de ese periodo inclusive. Y también se la vincula a la pobreza, indirectamente a condiciones de pobreza, de inequidad de género, inseguridad hídrica, y también están relacionados con el surgimiento de conflictos bélicos o de inestabilidad política, ¿sí? O sea que es algo que tiene mucho efecto sobre la vida de la gente. Entonces, si tenemos en cuenta, las sequías son fenómenos naturales, son recurrentes, pueden ocurrir en cualquier tipo de clima, no hay un clima que tenga sequías y otro no, tienen extensión espaciotemporal variable, y en términos generales se las suele categorizar en 4 tipos. Por un lado, la sequía meteorológica, que está asociada a la falta de precipitaciones. Luego está la sequía agrícola, que está asociada a una falta de agua en el suelo, que puede afectar a la vegetación. Luego está la sequía hidrológica, que es cuando hay una afectación del agua que circula por los cursos de agua, ¿sí? En los ríos, en los lagos, empieza a haber una afectación, una pérdida de agua en esos reservorios. Y está la sequía socioeconómica, que es cuando ya se afecta la vida de las personas, en términos económicos o en términos de salud. Entonces, se puede considerar que estos distintos tipos de sequía son etapas progresivas de una misma sequía que a medida que se va empeorando, digámoslo así, se va pasando de una a la otra. A medida que el déficit de agua se sigue extendiendo en el tiempo, la sequía va pasando de un tipo al otro. Entonces,
lo que queremos hacer es estudiar cómo es esta propagación para ver si se puede prever, prever y pronosticar mejor las sequías, los distintos tipos de sequías, basándonos en los casos de sequía previa, entre comillas, ¿sí? Por eso queremos estudiar la propagación temporal de estos tipos de sequía. Lo que ocurre es que las relaciones entre, yo decía, la sequía meteorológica es por falta de precipitación, a la agrícola se la define como falta de agua en el suelo y el efecto en su vegetación, en la vegetación. Entonces diríamos, bueno, queremos estudiar esas relaciones, pero estas relaciones son sumamente complejas, difíciles de abordar, y también están afectados por qué tipo de vegetación es, qué tipo de suelo tenemos, y esto puede afectar los tiempos de propagación. Aún así, vamos a hacer el intento, estamos en eso. Entonces lo que les voy a mostrar son algunos ejemplos de trabajos hechos o que están en curso que abordan el tema de las sequías. Los primeros dos, este y el que le sigue, son índices que tratamos de hacer para detectar y monitorear la sequía, y luego ya así de propagación. Este es un trabajo que nos basamos en el paper que está aquí arriba a la derecha de Sánchez y otros de 2016, donde describieron o inventaron, podemos decir así, un índice para evaluar la sequía agrícola usando solo datos de sensores remotos, ¿sí? Solo datos de teledetección. Entonces nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, en España funciona divino, veamos cómo funciona en Argentina. A ver si podemos tomarlo como algo que se puede usar acá, ¿sí? Para evaluar la sequía agrícola. Entonces, los datos que usa datos de humedad del suelo, obtenidos del satélite SMOS, los datos de temperatura en superficie, obtenidos del sistema MODIS, y de condición de la vegetación a través del índice que les comentaba, el índice NDVI, también del sensor MODIS. Está calculado con una resolución quincenal y se define que hay una sequía si hay dos valores de este índice SMADI que son consecutivos, que son mayores o iguales a 1. Entonces el índice de lo que se construye es tomando la temperatura, la vegetación y la humedad del suelo como condiciones, que son lo que hacen es relativizarlo a los valores mínimos y máximos de ese mismo índice a lo largo de un periodo más largo. Entonces, por ejemplo, lo que queremos ver es si la temperatura es anormalmente alta o baja para ese momento del año, porque la temperatura va a variar obviamente a lo largo del año, comparándolo con otros años. Lo mismo para la humedad del suelo y para la vegetación. Entonces se calcula para un periodo, relativizándolo con todos los periodos como ese a lo largo de los años. Y con los tres se construye el índice SMADI, ¿sí? Y acá esta es la tablita con los valores, ¿sí? Si tiene valores menores a 1, son valores normales. Si es mayor a 1, tiene distintas categorías o distintos niveles de severidad de sequía. Entonces, con eso lo que hicimos fue, dijimos, bueno, calculamos el índice para el país, para Argentina, y la idea es ver, bueno, ¿cómo sabemos si esto funciona o no funciona? Entonces lo que agarramos fue el Ministerio de Agricultura argentino, ahora ya no sé si es ministerio, secretario o qué, pero en su momento era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el periodo 2010-2015 había declarado 49 emergencias agropecuarias, que se declaran cuando efectivamente es una sequía grave, porque la declaración de las emergencias implica que les condonen el pago de impuestos a la gente afectada. Es lo que se usa para que no paguen impuestos o para darles ayudas o créditos a tasa preferencial para que puedan reanudar la producción. Entonces sabemos que si dieron eso, efectivamente una sequía hubo, porque no van a estar regalando dinero así como así. Entonces, bueno, lo que hicimos fue comparar bueno, supongamos, ponele. Pero asumimos que es un buen criterio para definir que la sequía efectivamente existió. Al menos en la mayoría de los casos. Entonces, lo que teníamos es las emergencias de sequía, las teníamos por área y a lo largo del tiempo. Entonces, lo que hicimos fue ver si esas sequías agronómicas detectadas por el Ministerio de Agricultura eran detectadas o no por el índice. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, lo que hicimos fue, tenemos cuántas de ellas detectó
qué porcentaje de la duración de la sequía, según el Ministerio de Agricultura, lo detectaba el índice, y cuántos de ellos tenían valores extremos para el índice SMADI, y lo comparamos con otros índices que ya se usaban, que ya se usan, para definir si algo era una sequía o no. Entonces, teníamos índices, el SPI1 y SPEI1, SPI3 y SPEI3, están basados solo en precipitación o en precipitación y la temperatura. El naranjita, que es SSMA, solo está basado en humedad del suelo, y el azulcito es el SMADI, que integra temperatura, humedad del suelo y condición de la vegetación. Vimos que este índice detectaba mayor porcentaje que los otros índices, las emergencias declaradas, tanto en cantidad, en intensidad como en duración. Entonces dijimos, bueno, vamos bien. Y luego teníamos que ver que no solo detectarla cuando sí hay, sino que no tirara falsos positivos, que cuando no hay una sequía, no me esté diciendo todo el tiempo que hay una sequía terrible, porque si no tampoco me sirve para usarlo, para detectarlo. Entonces, hicimos lo mismo en los periodos en los que no había emergencia declarada, hicimos la misma evaluación. Entonces, en el otro caso queríamos que nos dé alto, acá queríamos que nos dé lo más bajo posible, ¿sí? O sea, para tener la menor cantidad de disparadas de decir que hay una sequía cuando no la hay. Y vimos también que la única que daba menores valores de falsos positivos era la anomalía de humedad del suelo, que nos daba muy baja detección. Entonces, va muy bajo todo en este caso, pero del resto me da menos cantidad de falsos positivos, aunque los que me los da como mayores extremos, ¿sí? Entonces, para integrar todo esto, calculamos unas métricas. Tenemos la tasa de verdaderos positivos, de falsos positivos y el poder predictivo. Esto se integra en un índice que se llama F1, y entre los índices que evaluamos, el que mejor daba la relación entre la detección y la no detección de eventos que no existen, el que mejor andaba era el SMADI, este índice. Este es un ejemplo de una de las emergencias. Como ven, estas son por largo tiempo, porque las emergencias se declaran en general para todo el periodo productivo, porque bueno, toda una cosecha se ve afectada por la sequía, entonces es todo el periodo de crecimiento de un cultivo. Y tenemos detrás la zona marcada con azul es la zona que estaba en la emergencia declarada, y vemos cómo el índice lo fue viendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Vemos que acá había solo una zona afectada, luego el índice empieza a detectar mejor la sequía, y al final nuevamente, bueno, ya no la detecta más. Esto por este lado. Este índice, bueno, tenía todavía algunas cuestiones en los falsos positivos que había que seguirlo trabajando para poder hacerlo, y bueno, es una investigación que sigue ahí la línea, medio cortadita después de esto. Luego otro índice con lo que estuve también involucrada en su evaluación, es un índice que se llama Combined Drought Indicator, índice combinado de sequía, que está basado también en un trabajo de unos europeos que lo usan allá y les funciona muy bien. De hecho, es un índice que lo usa el Observatorio Europeo de Sequías para estudiar allí. Entonces, bueno, el trabajo era ver aquí si representaba o no las cosas, lo que pasaba acá, como para pensar en utilizarlo. En este caso, en vez de usar al mismo tiempo distintos índices, lo que hace es un enfoque anidado, que es progresivo. La idea es intentar considerar la relación causal de los déficits de precipitación, la humedad del suelo y el efecto en la vegetación, como cuestiones progresivas, no valer todo al mismo tiempo. Y la idea es representar la propagación del déficit hidrológico, el déficit hídrico, a través de la rama terrestre del ciclo hidrológico. Entonces, poder pasar de ver cómo es el paso de sequía hidrológica a sequía agronómica, por ejemplo. Ahí abajo están los datos del paper. Entonces, lo que hacía este índice, en cuanto a datos de teledetección, tenía, por un lado, los datos de precipitación son datos observados,
de GPCC, con los cuales se construye el índice estandarizado de precipitación. Luego se usan los datos de humedad del suelo, que se hace un proceso que se llama triple collocation, que lo que hace es usar 3 fuentes de datos, que supuestamente si son 3 fuentes de datos independientes de la misma variable, pero obtenidas de modo independiente, se considera que entre esos 3 está la verdad. Si bien todos pueden tener errores, entre los 3 se puede construir la verdad, el verdadero valor de la variable. Entonces, de algún modo, es algo así como si se hiciera un promedio pesado, entre muchas comillas, dándole más peso al que menos error parece tener y menos peso a los otros. Entonces, con eso usan la humedad del suelo, usa datos satelitales de temperatura, un producto de humedad del suelo, que es un combinado entre distintos satélites que construye la Agencia Espacial Europea, y humedad del suelo obtenida de un modelo hidrológico. Entonces, entre esos 3 se saca el valor de humedad del suelo, que se asume que es el más parecido al real. Y en cuanto al efecto de la vegetación, usa el FAPAR, que es fracción de la radiación fotosintéticamente activa que es absorbida por la vegetación. Muchas palabras, lo que quiere decir es cuánto de la luz que le llega la vegetación puede utilizar. Entonces, si está en buen estado, va a utilizar más cantidad de la luz que le llega, y si tiene las hojas todas marchitas o no tiene hojas, va a poder aprovechar menos de eso, ¿sí? Entonces, nos da una idea de la actividad de la vegetación y, por ende, del estado de la vegetación. Entonces, tiene un montón de categorías que son progresivas. La idea es que primero se pone en la categoría Watch, ¿sí? Cuando faltan precipitaciones, ¿sí? Cuando se ve afectado el índice de precipitaciones. Luego viene la de Warning, que es un poco peor, digamos, la condición, donde aparte de la vegetación se ve, de la precipitación se ve afectada la humedad del suelo. Y luego la alerta, ya cuando sería el peor momento de la sequía, es cuando además de todo eso se ve afectada la vegetación. Entonces ya tenemos falta de precipitaciones, caída en la humedad del suelo y caída en el vigor o en la actividad de la vegetación. Y ahí vemos progresivamente cómo se desarrolla la sequía. Y luego tiene categorías, cuando termina la sequía, podemos tener primero una recuperación parcial, ya sea de la humedad del suelo o de la vegetación, ¿sí? Cuando alguna de estas variables deja de ser negativa, deja de estar por abajo de -1, o la recuperación total cuando todas las variables vuelven a sus valores normales, ¿sí? Entonces, acá hay un ejemplo visual del cálculo de este índice. Entonces tenemos, por ejemplo, en la primera columna tenemos el índice estandarizado de precipitaciones a 3 meses. Los valores rojos indican anomalías negativas de la precipitación. La que le sigue es la humedad del suelo. También los valores que tienden al rojo o al marrón son los valores con una humedad del suelo más baja de la normal, digamos, anomalías negativas de humedad del suelo. Lo mismo para la actividad fotosintética. Lo rojo, también acá lo tirando a fucsia, es lo que tiene menor actividad. Y la combinación de esos, ¿sí? Va a dar nos va a dar el índice. Por ejemplo, acá tenemos que esta zona rojita, por ejemplo, tenemos caída en la precipitación, baja humedad del suelo, bajos valores de FAPAR. Entonces eso nos da la categoría alerta. Por ejemplo, otras zonas más acá arriba que tiene Watch, ¿sí? Nos da abajo la precipitación, pero la humedad del suelo no tanto, ¿sí? Fíjense esta parte de acá. Y la vegetación tampoco, ¿sí? Esta zonita verde de aquí. Entonces, bueno, ahí se puede ver en varios meses cómo se calcula, ¿sí? Por ejemplo, en este caso también tenemos afectada la vegetación, una mancha muy grande de afectación de humedad del suelo, se dan anomalías negativas, pero la vegetación está perfecta todavía. Entonces estamos esa zona queda en la categoría warning, pero no llega a alerta porque la vegetación no está afectada, ¿sí? Entonces hicimos lo mismo, evaluamos cómo funcionaba ese índice. Por un lado, con las mismas emergencias que teníamos, ¿sí? Para el periodo 2009-2010 y 2018-2019. Y para 14, esto se hizo para 14 estaciones del servicio meteorológico donde hay datos observados y donde se pueden después, la idea fue después calculamos el rendimiento de los cultivos, por eso necesitamos los datos puntuales.
Y se vio también que aquellos sitios de los evaluados, los que tenían alerta eran los que habían tenido emergencias declaradas, ¿sí? Entonces ahí coincidió bastante. Y lo mismo para los rindes de los cultivos. Por un lado, los estimados por el Ministerio de Agricultura, y por el otro lado, unos calculados con modelos de cultivo, ¿sí? Que se usan para predecir los rindes, que también coincidían las anomalías del rendimiento de los cultivos con las categorías de alerta del índice. Vimos que estaba bastante bien, hizo una buena evaluación. Acá tenemos, bueno, a lo largo del tiempo, para el sur de Sudamérica, también en una sequía del 2008-2009, cómo fue cambiando, ¿sí? el índice. Y bueno, lo que me parece súper importante de este índice es que este sí se puso operativo, está hoy en día operativo, se calcula, está en la web del CISA, que es el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica, disponible, se calcula creo que cada 10 días, si no me equivoco. Y bueno, se puede usar cualquiera lo puede usar, digamos, para ver cómo viene la mano en cuanto a las sequías. Esto la verdad que me súper copado. Luego dijimos, bueno, siguiendo en esa misma línea de ver la propagación de las sequías, arrancamos, en este caso, junto a Pablo Spenemann, que era el primer autor del trabajo anterior. Estamos dirigiendo una becaria que arrancó el año pasado, que se llama Emilia Figueiras, que empezó a trabajar, su tesis es sobre propagación de sequías. Entonces empezamos por esa línea. En el primer trabajo, que fue presentado en un congreso, la Reunión Argentina de Agrometeorología, quisimos evaluar la correlación de las variables, ¿sí? Para empezar a acercarnos a la propagación de las sequías. Entonces quisimos ver bien, primero, cómo es la relación entre las variables del ciclo hidrológico en algunas estaciones para distintas ecorregiones de Argentina, ¿sí? Para distintos tipos de vegetación. Para eso usamos el índice estandarizado de precipitación a 1 y a 3 meses, anomalía de humedad del suelo, que lo calculamos para un modelo puntual, que se calcula con datos puntuales de suelo y de temperatura y precipitación, y la anomalía de FEAPAR, la misma que habíamos usado en el caso anterior. Se calcula cada 10 días y se evalúa el tiempo de propagación usando las correlaciones de Pearson entre las variables con retrasos. O sea, se va haciendo unas correlaciones lagueadas para cada 10 días, que era la frecuencia que teníamos los datos, de 1 a 10 décadas de corrimiento para ver cómo es la correlación. Entonces, bueno, lo que elegimos 4 puntos que teníamos que tener una estación meteorológica del servicio meteorológico para poder calcular el modelo BOA. Entonces, y elegimos una en cada una de estas 4 ecorregiones que tienen distinto tipo de vegetación, distinto tipo de suelos y que tienen un funcionamiento distinto. Entonces elegimos Chaco húmedo, Chaco seco, Espinal y Pampa. Acá lo que vemos, el punto, es la ubicación de la estación meteorológica y el cuadradito que está como sombreado es el píxel de los productos de FEAPAR y de SPI que se usó para el cálculo, porque las estaciones están muchas veces en sitios donde estén seguras, digamos, que no les va a pasar nada, que no se las van a robar, por ejemplo, pero eso suele estar muy cerca de las ciudades. Entonces, como los píxeles para los cuales se calcula el FEAPAR, o la temperatura o la precipitación suelen ser mucho más grandes, si agarramos el mismo píxel, nos agarra toda la ciudad y no la vegetación. Entonces agarramos el más cercano a la estación meteorológica, que podríamos decir que todo el píxel estaba cubierto de vegetación natural. Tampoco queríamos agarrar cultivos, porque los cultivos ya no dependen de la ecorregión en la que estemos, ¿sí? Entonces, por eso se ve, así que en algunos, por ejemplo en Río Cuarto, encontramos que al lado había un píxel y en otros casos tenía que estar un poquito más lejos, porque, por ejemplo, acá estaba la estación aquí y decíamos, bueno, este es más cercano, pero era puro cultivo o agua también. Queríamos ver el efecto de la vegetación, no tanto si había un río, que eso ahí es otra complejidad, entonces queríamos separar un poco. Entonces acá hay un cuerpo de agua, entonces este no nos servía tanto.
Y bueno, buscamos uno donde mayormente hubiera vegetación. Esa es esta figura. Y entonces, bueno, lo que se hizo fue, para cada uno de esos píxeles, ¿sí? Teníamos Junín, resistencia, Río Cuarto y Santiago del Estero. Las variables, índice estandarizado de precipitación, calculado integrando datos de precipitación de un mes o de 3 meses. AEHS es la anomalía estandarizada de humedad del suelo. Y FAPAR, bueno, el de la vegetación. Entonces lo que vimos es que había, por ejemplo, las correlaciones más fuertes se dieron entre la precipitación y la humedad del suelo, lo cual es esperable. Para todo lo que tiene que ver con entre la precipitación y y el efecto de la vegetación y la humedad del suelo y el efecto de la vegetación son correlaciones más bajas. Después también se vio que el efecto entre la lluvia y la anomalía de la humedad del suelo es de 2, entre 0 sería simultáneo, 2 sería 20 días, entre 10 y 20 días de retraso en verse. En el caso que calculemos, que el índice de precipitación lo calculemos para un único mes, cuando usamos datos de precipitación integrados de 3 meses, o sea que ya tenemos si llovió lo mismo, más que lo habitual o menos que lo habitual durante 3 meses, ahí las correlaciones bajan en su tiempo, o sea, el máximo de correlación es un tiempo más corto, tenemos algunas simultáneas, o a 10 días como mucho, lo que nos diría que se puede, que es algo que es bastante común, en estas zonas tiene sentido, al menos en estos lugares, usar el índice estandarizado de precipitación a 3 meses como proxy de la humedad del suelo. Si uno no tiene el dato de anomalía de humedad del suelo, bueno, se puede acercar usando ese valor, el SPI3. Y después, también ahí se ve el efecto un poco después, pero también se ve sobre la vegetación, y eso puede variar de acuerdo al tipo de vegetación que haya, ¿sí? Y esto nos dio una idea de que había una correlación entre las variables y que había que estudiar cómo era el tiempo en cada caso, ¿sí? entre la relación entre una y la otra. Entonces, luego de eso dijimos, bueno, vamos un poquito más, porque eso es simplemente una correlación de todos los valores, no de los eventos de sequía en sí, es la variable en todas sus condiciones. Entonces dijimos, bueno, empezamos a ver qué pasa en los eventos de sequía específicamente. Y ahí fuimos a las tasas de propagación de las sequías. Entonces, la idea en ese caso fue ver en cantidad, de intensidad y duración cómo pasa una sequía de ser meteorológica a ser agronómica en este caso. Entonces usamos los mismos datos que teníamos del trabajo anterior, pero los evaluamos de otro modo. Calculamos primero la tasa de propagación, que es el R que tenemos ahí a la izquierda, donde lo que se hace es, uno tiene un número de eventos de sequía agrícola y una cantidad de sequías meteorológicas. Entonces, bueno, la división entre ambos nos da la tasa en la cual las sequías meteorológicas se convirtieron en sequías agrícolas. Eso en cantidad. Y luego se puede hacer lo mismo calculando una tasa de propagación para la intensidad o para la duración. Donde ahí lo que se compara es el histograma acumulado y entonces se comparan los cuantiles, ¿sí? El histograma acumulado de la sequía meteorológica con la sequía hidrológica. La meteorológica, perdón, con la agrícola en este caso. Entonces, acá lo que vemos son series. Primero tenemos las series de tiempo, ¿sí? de las distintas variables. SPI1 como indicador de la sequía meteorológica y 3 valores distintos que nos acercan a la sequía agronómica, que sería la precipitación integrada en 3 meses, la anomalía de humedad del suelo y la anomalía del FAPAR, que tenía que ver con el efecto de la vegetación. Entonces, lo que está marcado con linitas naranjitas, por decirlo así, o salmón, son los eventos de sequía que se pueden determinar de acuerdo a los valores de cada uno de estos índices. Entonces, lo que queremos ver es cómo se relacionan cuántas de estas llegan acá, cuántas llegan acá y cuántas llegan acá. Entonces, en este caso lo que vimos, este se hizo para los mismos lugares que habíamos visto antes. Este es el de Junín. Sí, lo que vimos es
que, por ejemplo, donde más se propagaba o se veía una propagación mayor de sequías era en el caso de la vegetación, ¿sí? En cuanto a la cantidad, pero en cuanto a la intensidad y la duración, las que más afectadas se veía, o las que más reflejaba lo que pasaba en la sequía meteorológica, era la sequía agrícola, pero medida desde la humedad del suelo, ¿sí? Donde lo que se veía es que en promedio, en los eventos que ocurrían, que pasaban de ser una sequía meteorológica a una sequía agrícola en cuanto a humedad del suelo, tenían una intensidad un 5% mayor que la meteorológica y una duración de más de 3 veces más, o sea, 3,22 veces lo que había durado en promedio la sequía meteorológica, ¿sí? Entonces, lo que nos dice esto, por otro lado, siendo que tenemos 3 formas de evaluar una sequía agrícola, que puede ser el índice de precipitación, la humedad del suelo o el efecto sobre la vegetación, que nos dé distintos resultados, nos da la idea de que no se puede usar una sola de las 3. Hay que tratar de integrar los datos que nos dan las 3 variables para poder representar mejor una sequía agronómica, ¿sí? Bueno, ahí tenemos lo mismo para las otras localidades, donde también vemos que es variable. Por ejemplo, en este caso, el que más cantidad, el R, la tasa de propagación, da mayor para la precipitación acumulada a 3 meses. Y en cuanto a intensidad de duración, nos da mayor para el efecto de la vegetación, ¿sí? Esto es dependiente del lugar, pero también nos da la idea de que en ninguno de los lugares que estamos evaluando, con una sola variable nos alcanzaría para caracterizar bien un evento de sequía, ¿sí? Bueno, este es para Río Cuarto, más o menos se ve lo mismo, ¿sí? En este caso vemos que tenemos el máximo de cada una de las variables en una variable distinta. ¿Sí? Para la tasa de propagación, el que más da es el SPI3, la intensidad, ¿sí? En el caso de la vegetación se ve mejor, y la duración se ve más reflejada, o con mayor duración se ven los eventos en cuanto a la humedad del suelo, ¿sí? Y entonces acá lo que vimos, esto nos pareció súper interesante, pero siempre nos quedaba la duda que nosotros acá estábamos haciendo solo estábamos evaluando la sequía agronómica, o sea, nos quedábamos de la meteorológica a la agronómica. El tema era que no teníamos, para pasar el paso siguiente, que era la sequía hidrológica, necesitábamos datos de caudal de ríos, cosa que no teníamos, ni en estos 4 lugares, ni en otros de Argentina, no tenemos lugares donde tengamos series largas de caudal, porque para hacer estos índices estandarizados hacen falta muchos años de datos. Entonces, bueno, nos faltaba ese dato. Entonces nos juntamos con otro grupo de investigación de Chile, donde ellos tienen muy medido, tienen ciertas cuencas. Acá tenemos 4 cuencas. Que ellos, hay un grupo de investigación de Santiago, Santiago de Chile, que tienen muy bien medidas estas cuencas de aquí. La de Petorca tiene dos subcuencas, que son Pedernal y Sobrante. Y de todos esos datos, todos esos lugares teníamos datos continuos de caudal durante mucho tiempo. Entonces dijimos, bueno, hagamos lo mismo, mudamos nuestra zona en la que estábamos trabajando, en vez de en los puntos que estábamos haciendo en Argentina, mudamos a puntos en lugares en Chile para tener una metodología donde podamos hacer todo y después esto traerlo de vuelta para acá cuando tengamos datos o para poder aplicarlo en lugares donde tengamos datos de caudal. Entonces hicimos lo mismo, solo que en este caso lo que hicimos fue calcular la propagación de precipitación a humedad del suelo, que sería este caso, y de SPI1, que es precipitación, a SSMI1, que es un índice estandarizado de humedad del suelo. Es otro tipo de anomalía, es más parecido al SPI en cómo se calcula. Y luego tenemos cómo es la propagación desde la sequía meteorológica, ¿sí? En cuanto a precipitación, hacia el caudal. Lo hicimos para estas cuencas. Y bueno, también obtuvimos distintas tasas de propagación. Vemos que tenemos la propagación de precipitación húmeda del suelo, es más alta, casi en todos los casos, o muy parecida, hacia la humedad del suelo que desde la precipitación hacia el caudal. Pero en todos los casos vemos que la duración de los eventos, una vez que hay una sequía hidrológica, dura mucho más que en el caso de la precipitación y que en el caso de la sequía de humedad del suelo, ¿sí? Por eso fíjense que
el RD, que es el que plantea la duración, es 3,39, implica que dura 3,39 veces lo que dura en la de la precipitación, la sequía meteorológica, pero también dura más que las de humedad del suelo, ¿sí? Fíjense que en todos casos el de abajo es mayor que el de arriba. Y entonces, bueno, estábamos con esto, nos encantó, pero también hasta acá llegamos con esto, por lo que les voy a mostrar, pero les doy una idea de lo que venimos haciendo después, que no lo puse porque es todavía está muy en pañales. Que acá lo que dijimos es, bueno, está bueno esto, pero no estamos haciendo una relación entre un evento y el que le sigue. Decimos, bueno, nosotros tenemos una cantidad de eventos meteorológicos y una cantidad de eventos hidrológicos, en este caso, y hacemos la relación entre uno y el otro. Pero no estamos viendo la causalidad directamente. Entonces ahora empezamos con otro tipo de análisis que se llama análisis de coincidencia de eventos, donde relacionamos uno con los que vienen después. O sea, específicamente, la relación 1 a 1 sería entre una sequía meteorológica y la sequía agronómica o hidrológica que le sigue después. Pero bueno, eso está recién empezando. Es parte de la tesis de Emilia, que ya está haciendo un montón de cosas y, bueno, seguirá. Ese es el camino que sigue por este lado. Eso en cuanto a la sequía ya está. Ahora nos vamos para el otro extremo, que son los anegamientos. Pasamos de la falta de agua a el exceso de agua. Entonces, rápidamente trabajamos en la llanura pampeana. Esto es la tesis de Sofía Salese, que es otra becaria, que también dirijo con Bruno Lara, que están en Azul, ellos, en el Biolab de Azul, de la UNICEN. Bueno, entonces, el problema es ya desde hace rato, que se sabe que hay un comportamiento cíclico en la llanura pampeana, desde la época de Florentino Meguino. Y en los 90 arrancó un manejo del recurso hídrico por la provincia de Buenos Aires. En el caso de la cuenca del río Salado de Buenos Aires, que es un plan maestro integral, que tiene estos objetivos: reducir los impactos negativos de las inundaciones y sequías en la economía de la cuenca, mejorar las condiciones económicas, preservar y desarrollar el valor ambiental de la cuenca y desarrollar lineamientos y formular recomendaciones para un marco institucional de esto. Y entonces, la idea de la tesis de Sofía, este es un primer trabajo que presentó ya en un congreso, es entender la dinámica espaciotemporal de los anegamientos y esto que se puede usar para armar planes de ordenamiento territorial donde se diga cómo se va a manejar las distintas zonas de la cuenca. La idea también es tratar de usar todo lo que se pueda en plataformas de acceso libre de imágenes satelitales para que sea fácilmente replicable en actividades de gestión, ¿no? Y se puede también extrapolar a otras llanuras. Entonces, bueno, la idea es abordarlo desde la teledetección óptica y la teledetección SAR, ¿sí? De radares en microondas. En este primer trabajo se usó la plataforma Google Earth Engine para Landsat 8, que es un sensor óptico, y Sentinel-1, que es un sensor SAR. Se calcularon índices y se relacionaron los datos con precipitaciones mensuales y anuales. Y bueno, entonces acá lo que se hizo fue mapear, de acuerdo al valor de los distintos índices, ¿sí? En este caso los índices de agua, los otros que yo les mostraba, hay dos formulaciones distintas que usan distintas porciones del espectro electromagnético para calcular la presencia de agua. Y uno que es solo la segmentación del infrarrojo medio, del infrarrojo de onda corta. Y luego acá tenemos el área en común que los tres detectan, sería esta área de acá, ¿sí? Es como una primera aproximación de ver cómo se puede usar toda la información disponible para hacer una mejor detección de las zonas anegadas. Y entonces lo que se vio es, por ejemplo, que el índice normalizado de agua del Yu mapea bien las áreas anegadas, sobre todo los que no tienen vegetación sumergida. El de Gao es el que mayor área identifica. También detecta agua en las zonas que tienen cultivos, ¿sí? Cultivos jóvenes.
y solo el que es el histograma de la banda del infrarrojo de onda corta nomás, mapea bien los cuerpos aislados de agua, pero es muy afectado por las sombras de nubes y se confunde mucho el agua con la superficie de las rutas, por ejemplo, con cosas construidas por el hombre. Bueno, este es el cálculo hecho con SAR, ¿sí? Con datos de Sentinel-1. Y bueno, la idea ya recién está empezando, estuvo acá las últimas 2 semanas, la habrán visto, estábamos con algunos problemitas con los procesamientos de los datos SAR a través de la plataforma de Google Earth Engine, así que estuvo acá, estuvimos poniendo a punto los métodos para que ya pueda seguir con este trabajo. Último, rapidito, el estudio de humedales, ¿sí? Que fue donde yo arranqué a trabajar. Entonces, bueno, los humedales son zonas que tienen agua en superficie o subsuperficial durante largos periodos de tiempo, tienen una alternancia también entre exceso y déficit hídrico, entonces tienen vegetación, todo lo que es la biota adaptada, sobre todo la vegetación, a bancarse la alternancia de exceso y de déficit hídrico. Son importantes porque tienen roles muy importantes en los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos que afectan no solo el clima, sino muchas, por ejemplo, las cadenas tróficas de peces, por ejemplo, que después se convierten en un recurso importante para las poblaciones locales y regionales o para las economías de las distintas regiones donde hay humedales. Entonces acá, en humedales se puede distinguir, por un lado, lo que son, la primera distinción es entre paisajes de humedales y lo que son paisajes con humedales. Los paisajes de humedales son los grandes humedales donde todo es un humedal, por ejemplo, se puede hablar así de la región del delta del Paraná, ¿sí? Desde Rosario para acá, uno mira del otro lado del Paraná cuando viene por la ruta y si va por una ruta que sea costera o por las callecitas de las ciudades costeras y ve del otro lado todo el tiempo humedales, es un paisaje de humedales. Luego los paisajes con humedales son paisajes que tienen una matriz terrestre y tienen así, de aquí a allá, humedales salteados. Esto sería más parecido a lo que ocurre en la llanura pampeana, o en la provincia de Buenos Aires también, específicamente. Entonces, con estos, los paisajes con humedales tienen un problema en el mapeo, ¿sí? Cuando queremos detectar los humedales, porque como están en el medio de una matriz terrestre, los métodos que se usan habitualmente, que es usar las medias anuales, por ejemplo, tener un índice a lo largo del año y usar un promedio de todo eso, detectan muy bien los cuerpos de agua permanentes, pero tienen problemas para detectar aquellos humedales que a lo largo que no tienen tanta cantidad de agua en superficie, no tienen tanto tiempo el agua en superficie. Entonces, la idea de lo que encaramos es, estamos pensando, o esto está en proceso todavía, creando un marco de clasificación que se base en inteligencia artificial, pero en vez de usar un promedio, usar todo el archivo de imágenes satelitales, ¿sí? En este caso del 84 hasta el 2022, ahora en sitios piloto de la provincia de Buenos Aires, para ver si esto nos mejora la detección de los humedales, sobre todo aquellos que no están todo el tiempo con agua en superficie, ¿sí? Entonces se clasifica cada imagen en húmedo seco y a partir de ahí se quiere ver cuáles de esos lugares son humedales y cuáles no. Este es el área de estudio, sí, Buenos Aires. Este es un mapa de un paper del Nomedeu 2024, donde tenemos 6 sitios piloto que estamos trabajando. ¿Sí? Muy lindo el colorcito, muy lindo el mapa así pintado de azul. Bueno, son 6 sitios piloto. Y acá tenemos recortes de cada uno de esos 6 sitios para que vean cómo se ven en términos de la probabilidad de que haya humedales o no. Hay una imagen chiquita al lado, una imagen satelital para que vean cómo se ve. Unos pequeños zoomes. Entonces la idea de esto fue, para cada sitio piloto se tomaron 16 imágenes para entrenar, que son 8 del archivo de Landsat, tiene, por ejemplo, usamos Landsat 5, que es un satélite, y Landsat 8, que es uno que vino después, para completar el periodo. Landsat 5 arrancó en el 84 y creo que el Landsat 8 empezó en 2013, una cosa así, pero para cubrir todo el periodo necesitábamos los dos. Entonces tomamos como muestras, como imágenes para entrenar, 8 de cada uno de los dos sensores para cubrir las 4 estaciones, cada una de esas estaciones en condición húmeda o en condición seca. Entonces en total son 96 imágenes, 8 por cada, 16 por cada sitio, son 6 sitios. Y en cada sitio se tomaron 1500 puntos que se etiquetaron como secos o húmedos
por una experta. Y la usó mirando, en cada caso, la firma espectral o la información de lo que había alrededor. Se usaron 5 modelos distintos de entrenamiento, 5 esquemas de entrenamiento distintos en los cuales, si íbamos a clasificar, por ejemplo, en el primero, el ESS, es que se entrenaba, íbamos a clasificar Pringles, se entrenaba con los datos de Pringles y se corría solo con eso. El EPS es entrenar con un único sitio, pero con el que peor da en ese lugar. Entonces se hizo todos contra todos y se tomó el que peor daba. ENS es juntar los datos de los puntos de entrenamiento de todos los sitios menos el que voy a clasificar. L era de acuerdo al tipo de paisaje, ¿sí? Esos 6 sitios, en el apuro no lo dije, se pueden dividir en 2 tipos de paisajes en los cuales unos tienen humedales aislados, que sería IW, y el otro MW son mosaicos, donde es un mosaico entre terrestre y humedal. Entonces se entrenó o con un tipo de paisaje o con el otro, y el EG es el modelo donde se mete todo y se entrena con todo y después se clasifica a ver qué da. Entonces, cuando se evaluó esto, se vio, si cada una de las curvas es la curva ROC de un modelo, se vio que daba todo más o menos parecido y se usó el global por parsimonia y sencillez, o sea que no había muchas diferencias. Y nada, es lo que vimos acá, tenemos una comparación de la frecuencia, ¿sí? Cada una de todo el archivo de imágenes se clasificó en húmedo o seco, y luego, con todas las imágenes, vimos qué proporción del tiempo cada píxel estaba húmedo o seco. Y se hizo estos mapas que están de fondo en tonos de gris, que es la probabilidad de que un píxel esté seco o esté húmedo. El blanco es más alta la probabilidad, tirando a 1, y el negro es más bajito. Y junto con una clasificación, una delineación a mano que hizo una experta, vimos que en el caso de los cuerpos de agua permanente hay un gran acuerdo, que hay muchos humedales que tienen una frecuencia baja, son las que sabemos que son humedal, pero que tienen poca parte del tiempo tienen agua en superficie, o que uno los puede observar como húmedos, lo cual nos dio una idea que ahí hay que tener mucho cuidado, y que bueno, los márgenes, la zona de transición, sugieren que hay una modificación antrópica en esta zona, especialmente por agricultura, son zonas agrícolas. Y lo último, se hizo acá se ve lo que yo decía de la frecuencia, y la mayor parte de los sitios tienen la densidad de píxeles, ¿sí? La frecuencia de ocurrencia, la mayor parte están en frecuencias de húmedo bajos. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con no perderse los humedales efímeros si uno hace cualquier cosa para clasificar y solo se queda con aquellos sitios que tienen una alta frecuencia. Bueno, se pierden muchos de los sitios que son humedales, que funcionan como humedales, pero que tienen poco tiempo el agua en superficie. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes. ¿Quieren prender la luz? ¿Preguntas? Que sea un par cortitas. Ay. Perdón, de ignorante total. Cuando vos hiciste lo de las sequías con los índices, como que tenía series temporales re largas, que está buenísimo. ¿Eso tiene poder predictivo? O sea, ¿podés laburar en predicción de sequías o algo de eso? Bueno, la idea es primero, para poder pensar en predecir, primero tenés que asegurarte que los detecte. Entonces, arrancamos por ver si las que ya sabíamos que ocurrieron. No, por eso, claro. Claro, entonces después el paso es ir usándolas a futuro y ver cómo funcionan. Claro. Eso se está haciendo ahora con el segundo índice que les mostré, el CDI, que está operativo, está puesto operativo con la situación actual. O sea, no es predictivo todavía, porque no es un de pronóstico, sino que es de monitoreo de lo que ya sabemos, porque tenés que tener el dato para decir qué es lo que hay o lo que no. Claro. Lo que sí podés ver, por ejemplo, con el CDI, si vos sabés que hay una progresión que pasó de watch a warning y show alerta, donde ya tenés todo afectado, ya puedes saber que, por ejemplo, si sigue sin llover, no va a mejorar. Entonces sabés que eso se va a seguir alargando. Los modelos de pronóstico son un paso más allá, los que nosotros no nos metemos son mucho más complejos, porque tenés que meterle muchos más datos, que son los que dan la precipitación, los que llevan, que tienen que ver con circulación atmosférica y cosas mucho más complejas. Pero bueno, la idea es aportar para que algo de esto alguien lo pueda
sirva para meter por ahí en los modelos de pronóstico como un dato más y ayuda a que mejoren los pronósticos. No para el pronóstico en sí. También pido disculpas por mi ignorancia, pero Sí. cuando mostraste, cuando, mejor dicho, buscabas acuerdo entre las predicciones y los datos, y eso, entiendo, están basados en esos límites que vos ponés, que en general son unos o 1, Sí, -1, sí. pero no podés hacer al revés y buscar los límites que mejor te reproduzcan los datos, ¿no? No sé si entiendo. Claro, en vez En de tomar realidad porque los esos límites límites para... los fijó un europeo, por decirlo así. No, los límites para definirse, sí, están fijados, pero Entonces, son globales en general porque tienen que ver con los índices, por ejemplo, el SPI, que es un índice estandarizado de precipitaciones, ajusta los datos de 40 años, por ejemplo, a distribuciones y se fija, por ejemplo, si fuera una distribución normal, el -1 son cuántos desvíos estándar desde la media tenés. Entonces, vos sabés que si tu SPI da -1, es porque estás un desvío alejado de... Entonces tienen una validez que no es específica para un sitio, sí, sino que entiendo. en general lo que sí podemos ver es cómo se afecta acá cuando llegas a ese valor, porque por ejemplo las escalas en general es -1 para que empiece la sequía, pero después tenés, de acuerdo a si llega a -2, es una sequía extrema. Entonces ahí también tenés para jugar, podés jugar con eso, decir, bueno, cuánto es una sequía común y cuándo llega a extremo y cómo te afecta en tu lugar. Pero esos límites son... No, porque eso tienen que ver con la distribución de los datos. Entonces, no, los datos de precipitación son de tu lugar, digamos. Nosotros trabajamos con índices de SPI calculados con precipitación de acá. El que construye el dato es el europeo, es una cosa, pero el dato es de acá. Esos son los que arman las bases de datos, pero... De nada. Una cortita pregunta. Dale. También. ¿Hicieron alguna correlación con los incendios? Los momentos No. más secos Nosotros no, sé que hay gente que lo hizo. Hubo un trabajo, por ejemplo, en la pandemia hubo muchos incendios en la zona del Delta del Paraná y se hizo un trabajo de relacionar, ahí estábamos en plena sequía, nosotros no lo hicimos, pero hay trabajos que relacionan la condición hídrica como predictor de la posibilidad, no de que haya, sino de la probabilidad de que haya. En Córdoba también se trabaja mucho con eso. Sé que usan índices de sequía o evaluación de algún modo del estado hídrico para hacer una escala, si no me equivoco, no quiero decir barbaridades, pero creo que es algo así como que hacen una escala de riesgo de incendio de acuerdo a la condición hídrica. Entonces, si llovió un montón hace poco, el riesgo de incendio baja porque tenés todo húmedo. Si hace mucho que no llueve, asumís que la vegetación ya está afectada, tenés mucho material combustible porque los arbustos o los árboles o el pasto se va secando y cuanto más seco es, más fácil se prende y más fácil se disipa, se expande el incendio, cuanto más material combustible tenés, entonces usan eso como predictor del riesgo de incendio. Nosotros no trabajamos con eso, pero sí, sí también es interesante, es otra complejidad más que hay que abordar, pero sí, es muy interesante.